En Aquí en Vivo damos la bienvenida al ministro de Gobierno, su primera visita a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Miriam, Leonel, Héctor. Muchas gracias por la invitación y poder informar al pueblo boliviano algunas de las tareas que estamos realizando en materia de lucha contra el narcotráfico. Hoy ha habido un informe que usted ha dado con relación justamente a la incautación de drogas y de todo lo ilegal que tiene que ver en nuestro país. Me llamó mucho la atención, al margen de la evaluación que usted ha hecho, lo que le señaló al señor Thierry Rostand. Sí, Miriam. Con relación a la ley de coca, ¿verdad?, en nuestro país. Primero, Miriam, corregirte, el informe no lo dio el Ministerio de Gobierno, sino que lo dio la 1DC en nuestro país. Básicamente estábamos ahí para presenciar y confirmar algo que venimos diciendo desde que iniciamos la gestión. Cuando abandonamos el modelo boliviano de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, ocurren resultados lamentables. Uno de ellos, por ejemplo, es que en la gestión 2018, cuando el movimiento al socialismo tuvo un gobierno pleno, teníamos 23.100 hectáreas de cultivos de hoja de coca. En 2019 ya hubo un pequeño aumento porque la política se abandonó desde el día 1 cuando la señora Áñez asumió el gobierno. Y en la gestión 2020, de estas 23.100 hectáreas, subieron a 32.000 hectáreas de hoja de coca que se estarían produciendo en nuestro territorio nacional. Básicamente se abandonó la lucha contra el narcotráfico en nuestro país y se dejó de erradicar la hoja de coca excedentaria. Esto es lamentable desde todo punto de vista. Hemos visto los índices de incautación de pasta base, clorhidrato de cocaína, y es lamentable. Y uno de estos elementos, luego de aplaudir y confirmar el trabajo que habíamos realizado, no me quedó otra como boliviano de llamarle la atención y comunicarle al señor Rostand un comentario que había realizado fuera de sus atribuciones, generando algún tipo de injerencia en nuestro territorio nacional, recomendando alguna modificación de una ley con criterios subjetivos que no le corresponde de ninguna manera. Lo hemos informado esto de manera frontal, sin generar ningún tipo de conflicto, y el señor Rostand reconoció su error y de manera inmediata comunicó a los medios de comunicación que se arrepentía de este elemento, de estos sucesos, y que nunca más iba a generar este tipo de opiniones en un territorio soberano. La pregunta que hace la gente en las redes sociales, ministro, es ¿qué se viene ahora en la lucha con el narcotráfico? ¿Qué podemos esperar? Básicamente lo que estamos realizando como gobierno nacional primero es desbaratar esa organización criminal que generaron en el Ministerio de Gobierno, una red de corrupción con la cual los recursos de la cooperación los destinaban a ciertas empresas con sobreprecio, con direccionamiento de empresa. Por ejemplo, compraron chalecos antibala, compraron alimentación para las tropas que erradican la hoja de coca excedentaria, y siempre hubo un direccionamiento hacia las empresas, siempre hubo un sobreprecio. Hemos desmantelado todo eso y hemos iniciado con el año de la erradicación hace un par de semanas, y en menos de 30 días ya tenemos 1.000 hectáreas de hoja de coca erradicadas en nuestro país. Básicamente tenemos la mitad de hoja de coca erradicada durante toda la gestión de la señora Áñez. Estamos retomando nuestro modelo soberano que nos permite el respeto a los derechos humanos, a las y los productores de la hoja de coca en nuestro país, siempre con el control social. El control social nos permite en Bolivia que la hoja de coca cueste $12,50 de manera internacional. Un precio muy elevado, a diferencia de Perú y a diferencia de Colombia, que aproximadamente cuestan $2. ¿Y esto qué permite? Cuando el precio de la hoja de coca es bastante bajo, genera de que la gente empieza a producir pasta base en sus territorios. Básicamente, el elemento esencial para producir la cocaína y luego refinarla. Mientras nosotros mantengamos, gracias al control social, una hoja de coca con un precio elevado, vamos a evitar de que se produzca pasta base en nuestro país y solo se convierta en un país de tránsito de drogas. Ahora, ministro, si bien hay una lucha, inspecciones que está realizando la Fuerza contra el Narcotráfico y se logran incautar de todos estos paquetes, se destruyen megalaboratorios, ¿qué sucede con el microtráfico? Porque está presente en las ciudades, son aquellos que están comenzando en cercanías a los colegios y que tienen esa conexión con estos grandes distribuidores de cocaína y otro tipo de sustancias controladas. ¿Cómo se los va a verificar, controlar, indagar cuáles son los puntos donde operan? Evidentemente, este es un tema también que preocupa al gobierno
gobierno nacional, y es por eso que hace un par de días estuvimos en el departamento de Santa Cruz conformando un consejo de política integral de la lucha contra el narcotráfico, la prevención del consumo de drogas y una tarea contra la coca excedentaria en nuestro país. Ahí estuvieron una serie de ministros, como la ministra de la Presidencia, el ministro de Educación, en fin, una serie de ministros que forman parte de este consejo. Esta estrategia va a ser socializada en los próximos días con la comunidad internacional. Sin embargo, debo adelantar que de manera novedosa en nuestro gobierno, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, se ha incorporado algunos ministerios como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Necesitamos trabajar en la prevención del consumo de drogas para empezar a luchar contra el microtráfico que le llega a los jóvenes. Sin embargo, esta tarea no es suficiente, porque ese microtráfico proviene de los grandes procesadores de la droga o los grandes importadores de la droga en nuestro país, que queda un resabio, queda un pequeño porcentaje en nuestro país para destinarlo al microtráfico. Entonces, la tarea inicial que tenemos nosotros como gobierno nacional es afectar ese patrimonio de los grandes narcotraficantes, sacar a los peces gordos de nuestro país. Hablando de grandes productores, como usted está mencionando, ¿qué es esto de la cocaína rosada? ¿Cómo ha aparecido, cómo está empezando a circular en nuestro país? Porque sabemos que es una nueva droga que se está conociendo. ¿El tusi puede ser? ¿Hace cuánto? ¿Ah? Sí, el tusi le dicen. El tusi es una sustancia, una cocaína rosada, como se la denomina también en el mercado informal. Es una droga novísima que se ha introducido en nuestro territorio nacional. Pero gracias a los grupos de inteligencia que existen dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, hemos podido detectar las primeras sustancias que han ingresado a nuestro país de manera certera, de manera pronta y oportuna, para que eso no llegue a nuestros jóvenes, para que eso no llegue a nuestros niños. Esta droga ya ha sido incautada y en los próximos días, en presencia de la 1DC, va a ser destruida. Bueno, esperemos, ministro, que se pueda avanzar en esta lucha contra el narcotráfico y también contar con su presencia el día de mañana también para que nos vaya contando cómo va avanzando y esperemos que sea en ascenso. Queremos aprovechar también la presencia suya en este programa para hablar de otro tema que nos ha indignado. Hoy empezamos con eso, de hecho, aquí en la apertura, hablando de un comercio ilegal, inescrupuloso. Te diría un escándalo, le puse escándalo y le voy a seguir manteniendo esa palabra. Venta de plasma hiperinmune. Le voy a mostrar una nota, porque hemos hecho un trabajo de inteligencia y lo van a ver, y le agradecemos a la producción de Aquí en Vivo y de la prensa también que tiene este canal, Bolivisión, por el siguiente informe que van a ver. Escuchen esto, es indignante, escúchenlo. La esperanza de conseguir plasma hiperinmune no solo es cuestión de suerte o de personas que quieran ayudar a otras. En nuestro país se ha convertido en todo un negocio que genera ganancias importantes para quienes las venden a pesar de estar prohibida. Buscamos a través de las redes sociales a quienes decían que su propósito era ayudar. Nos quedamos sorprendidos con este contacto telefónico. Hola. Buenas tardes. Mire, le llamo porque he visto su aviso en el Facebook de que usted podría donar plasma. ¿Cómo está? Sí. Yo recién he pasado el COVID. ¿Qué le puedo donar? Sí, dígame, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo tendríamos que hacer para que usted pueda donar pues plasma? Lo que pasa es que tengo un familiar que está muy delicado. Yo no tengo problema de no usted hace todos los trámites que hay que hacer o dónde tengo que ir, pero sería que si le podría lograr algo, reconocer, ¿no? Sí, claro, yo me encargaría de buscar el lugar y dónde y la hora para que usted pueda donar. Ahora dígame, ¿cómo sería eso de que le tendría que reconocer? No entiendo mucho. Como ve, la situación está terrible. Yo recién he pasado el COVID y bueno, no hay ni trabajo. No sé, yo cuánto me puedes reconocer. ¿Cuánto más o menos? Bueno, no sé si más o menos unos 3.000 bolivianos. 3.000 bolivianos. ¿No le parece mucho? Lo que pasa que también, ahora dígame, no solamente se va a necesitar el trasplante de una unidad, sino de pronto de 2 o 3. En ese caso, ¿me haría alguna rebaja o cómo haríamos? Claro que sí, como mi familia ha pasado por mismo mi hermana, ¿no? Entonces recientemente, también podríamos, y sí, no hay problema, le vamos a hacer rebaja total. Con eso pues nos vamos a ayudar un poquito también nosotros.
La desesperación por conseguir unidades de plasma generó no solo una forma de negocio, sino que también los familiares ofertan las sumas por conseguir en esta una esperanza de recuperación para el afectado. Terrible, chicos, no solamente se habla de 3.000 bolivianos, sino también de cifras muy superiores. $1,000. Sí, Exacto. 1.000 hasta $2.000 cuando la necesidad es muy grande. Y obviamente este es un delito, ministro. Desde luego que sí, esta conducta está tipificada en nuestro Código Penal como un tipo penal como tal y va a ser investigado de manera inmediata. Vamos a instruir que se hagan los operativos correspondientes. Sin embargo, hay un dato también que se debe analizar. La crisis económica que nos ha generado el gobierno anterior, donde la gente ya no sabe qué hacer, incluso ofreciendo partes de su cuerpo, como es el plasma, para lucrar con él. Seguramente podría haber encontrado un comprador y viendo réditos con parte de su cuerpo, tal vez se anime a dar un siguiente paso por la crisis económica que nos ha dejado el gobierno de la señora Áñez. Este tipo de conductas hay que analizarlas. Desde luego que vamos a realizar las investigaciones correspondientes y seguramente el juez que vea esta causa tomará las decisiones acertadas, tomando todos y cada uno de los elementos necesarios. Le voy a leer algunos comentarios. ¿Tenemos comentarios? Sí. ¿Los leemos? ¿Te parece, Héctor? Mira, te lo primero. Mira, Lucio dice, es una pena que la gente negocie con la vida de otras personas, sabiendo que pueden salvar vidas. Primero ven el factor económico, olvidando el lado humanitario. Ahora el siguiente. Revisamos ahora el comentario que nos ha escrito Anita. Ella dice, debería ser obligatorio donar plasma para aquellos pacientes que fueron atendidos en los hospitales. ¿Te acuerdas que se hablaba de eso en un momento, Héctor? Sí, Hace una casi un año propuesta atrás. dentro de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que hablaba sobre la donación. Pero de como plasma. muchas otras cosas se quedó ahí. Sí. Se quedó A ver ahí. qué dice, miren, dicen no. Métanlo a la cárcel, es mucho. Si hay que donar, donemos plasma. Si a cambio esperamos dinero, que sea el cariño. Pero cobrar $1.000, dice, ¿no es un abuso? ¿Dónde está la ley para proteger los derechos humanos? Y es que Tremendo muchas el personas, comentario. incluso para dar un medicamento para sus pacientes que están hospitalizados, oye, tienen que prestarse. No logran conseguir, son medicamentos carísimos. Cuando estás en terapia intensiva en especial, no logras cubrirlos. Último mensaje, a ver, Héctor. De Susi, es una pena cómo la gente lucra con la necesidad ajena. De pronto, ministro, no sé, tal vez en algún comité de salud, en algún gabinete de salud, se pueda analizar la proporcionalidad de poder retomar el tema, tal vez de una donación de plasma, quizás no obligatoria, pero a todos aquellos que han atravesado por el COVID-19 para salvar las vidas de los siguientes. Desde luego que sí, Héctor. Es algo que se va a analizar en el siguiente gabinete COVID. Sin embargo, necesitamos ser más humanos. Sí. Necesitamos empezar a concienciar a toda la población boliviana y a todos los estantes y habitantes de nuestro país. ¿Cómo nos unimos para luchar contra la pandemia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué realizamos? ¿Nuestros actos son prudentes? ¿No son prudentes? ¿Son responsables? ¿No son responsables? Porque si todos trabajamos conjuntos, vamos a tener grandes resultados. Hasta ahora el gabinete COVID ha dado grandes resultados. No tenemos las cifras lamentables de la cantidad innumerable de muertos que teníamos antes. Lo vemos en las cárceles, lo vemos en las muertes de la policía, que han reducido en un 80-90%. No tenemos contagiados en las cárceles y, en fin, podríamos señalar todos y cada uno de los sectores de la población. Sin embargo, esto no es suficiente porque el tema COVID, el tema pandemia, no es un tema del gobierno nacional o de los gobiernos departamentales o municipales. Es un tema de toda la población boliviana. Y seguramente este caso va a ser investigado con todo el rigor de la ley. Sin embargo, hay que tomar las atenuantes de las personas. Esto es todo un conjunto que debe ser analizado por el juez que conozca la causa. Ahora, voy a cambiar de tema porque yo sé que entre sus grandes responsabilidades está el caso Arturo Murillo. Todo lo que se ha dicho de que no va a haber persecución por parte de Interpol porque no lo van a buscar, pero sí hay una denuncia por parte de la Fiscalía. ¿Y qué se sabe de él? Al margen de las cosas que le ha dicho a usted, ministro, hace algunos días, ¿qué se sabe de él? Primero, lo que está haciendo este señor es evadir los informes que le debe al pueblo boliviano en materia de narcotráfico y una serie de otros temas que no meritan señalarlos ahora porque no nos va a alcanzar el tiempo. Primero, el señor Arturo Murillo, en concordancia con el ex comandante de la policía boliviana, el general Montero, que en esa época fungía como coronel, evitaron y amenazaron al exdirector
de Interpol de que lo iban a destituir del cargo si es que extraditaban al señor Einar Limalobo de nuestro país. Básicamente se convirtieron en un gobierno que protegía a peces gordos. Y es por eso que de manera inmediata hemos instruido al Ministerio de Gobierno, a mis dependientes, de que presentemos una denuncia penal por una serie de delitos en contra del señor Arturo Murillo y en contra del señor Montero. ¿Por qué? Porque son personas que protegían al narcotráfico, un mal que le hace daño a todo el pueblo boliviano. Estas cosas se están investigando y de manera inmediata hemos pedido que se active el sello azul en Interpol por este caso en específico. ¿Por qué? Porque organismos internacionales como Interpol fueron creados para luchar contra el crimen transnacional, para evitar que las personas no asuman una responsabilidad, y creemos que Interpol no va a proteger a personas que protegían al narcotráfico en nuestro país, que cometían crímenes transnacionales con el país vecino del Brasil, entre otros. Bueno, ministro, le agradecemos muchísimo todas las consultas que ha respondido nuestras, y cerrar con el tema de Murillo, despedirlo, sería casi hasta de mal gusto, le digo. Así que en este caso voy a... Vas a ser un buen anfitrión. Perdón por decir la verdad. Pero bien. Vamos a hacer una cosa, voy a ser un buen anfitrión. Eso. El ministro viene desde temprano, que va a un medio, a otro, está con los operativos, estuvo con ese informe. Estuvo con los informes, no sé qué. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer para que el ministro esté feliz? Y se me ocurrió una idea. No creo que lo hagas Pero bailar, se me ocurrió una idea, ¿por qué no vamos a hacerlo en